Ah, está entre los resueltos. Lo miraste en la Petco, ¿no? ¿El resuelto o no? Sí, sí, pero igual, tengo una duda con la parte que dice modelar cada parte del recinto como planos infinitos en régimen estacionario. ¿Qué me quiere decir eso en realidad? Podés usar la ecuación que te dio Mirta eh, de unidimensional, ¿te acordás? O sea que, Y claro, podés usar porque, la ecuación de conducción, digamos. Eso, a eso se refiere. o sea Esa que, claro, el ecuación, K me quedaría positivo. si vos lees la teoría, esa ecuación se puede solo usar planos tipo infinito. Y la diferencia de temperatura yo lo que no sé es para qué usar la sección, porque me trabo cuando tengo que calcular las pérdidas de calor. ¿Las tengo que dividir por la sección entonces? De cada plano, ¿no? Hablando, ¿a qué te referís con sección? Sección sería el espesor. Claro, el espesor No, el espesor es el largo, ¿sí? Es el L, es el delta X, es la dimensión justamente en la que vos estás midiendo el calor. Claro. No, no, sí, ¿Sí? yo tenía esta duda O cuando lo sea, planteaba, que no a ver, sabía para qué usarlo. ¿te abro esto? Sí, por ahí un dibujito ayuda un poco a ver la idea. Avísame si podés ver la pantalla. Sí, sí. Bien. Eh, Fíjate que vos tenés analizando cualquiera, ¿no? La pared, la ventana, la puerta, lo que sea, ¿no? Te dice que vos lo analizás como plano infinito para que vos no corras en digamos, en la mala suerte de querer ver, que de hecho pasa, en realidad en la vida real pasa eso, eh, que el calor se transfiere en alguna otra dirección, por ejemplo, hacia arriba, hacia acá o hacia el fondo, ¿no? Con la dimensión en profundidad. Sí, digamos, en la vida real el calor se va a difundir de las tres dimensiones, ¿no? Entonces, al hablarte de eso de plano infinito, vos podés suponer de que la transferencia es solo en el sentido perpendicular y por eso usás calor unidimensional en una sola variable. Por eso vas a poder aplicar la ecuación que solamente te escribió Mirta, que era Q igual a menos K por A de T a de X, ¿no? X, justamente, que vos terminás diciendo que esto es el espesor de la pared, de lo que sea, es la dimensión X, ¿sí? Es justo donde se transfiere el calor, ¿entiendes? Y este es el Ah, espesor. y en este caso el K me quedaría positivo, ¿no? No importa el signo ese, ¿por qué? Porque el signo ese lo único que está indicando es más que nada teórico ese signo. Lo que indica el signo es que el calor siempre va en contra del gradiente de temperatura, ¿sí? Ponete, si la temperatura de la casa es más alta que la temperatura del exterior, el gradiente de temperaturas es hacia allá. Entonces, el calor es en el otro sentido. Eso es lo que está queriendo decir ese signo. Cuando uno analiza calor, uno ya sabe para dónde va el sentido en general. Digamos, a ver cómo decía este problema. El problema, repetirme los datos, la temperatura interior era más alta que la del exterior, ¿no? Era Sí, en eran invierno, 20 grados contra cero. contra cero. Bueno, entonces vos ya sabés de que el calor va hacia afuera. Entonces ya el signo no te sirve de nada en la ecuación. Directamente habla de módulos, ¿sí? Y Claro. escribí al dt como delta T directamente, escribílo como la diferencia de temperatura. 20 menos 3, menos 0. ¿Sí? Claro, porque yo la escribí, Sí, no, eso ya te interesa ahí dejé porque es positivo, algo teórico. y yo, claro, me faltaba el delta X, pero no lo relacioné con el, con el espesor que te dice acá en el enunciado. No sé por qué. ¿Pero se entiende o no? No, el espesor acá es la dimensión justamente por donde se transfiere el calor.
No, sí, ahora me quedó más claro, pero esa era mi duda, no sabía qué poner ahí donde va DX. Ahora que vos tenés como si fuese la habitación, imagínala como si fuese un cubo, y tenés un lado, dos lados, tres lados, bueno, tendrías seis lados si fuese el cubo perfecto, pero la Tierra no la contarías. O sea, este lo anularía. O sea, las paredes multiplicalas por cuatro y tenés un techo. Le resto, cuando yo quiero calcular el área de las paredes, ¿no? Yo por lo menos puse eso en la hoja. Tendría que restarle el área de las ventanas, que sería el vidrio, y de la Por- puerta de madero, ¿no? Si es lo que te conviene, hacer la multiplicación de todas de las cuatro paredes, ¿sí? El área de las cuatro paredes, el techo, y después restarle todas las aberturas. ¿Sí? Y a las aberturas tratarlas como por únicas. Ah, una sola, está bien. ¿Sí? Ah, listo, profe. Sí, esas eran todas mis dudas. No tiene nada complicado el ejercicio, no tiene sentido que me ponga a explicarlo, porque es bastante sencillo, no es lo más complicado es esto, es pararse y darse cuenta que tenés las cuatro paredes, el techo, el piso no cuenta, y empezar a sumar, es más que nada eso, porque en realidad terminás sumando. Claro. Sí, profe. Claro, que para calcular la total, calculo cada una por separado y la sumo directamente. Día 3 era, sí. El recinto tiene 3 metros de ancho, 4 metros de largo y 5 metros de alto. Sí, bueno, ahí tenés, como tienen diferente ancho y largo, vas a tener no vas a poder hacer por cuatro en las paredes, sino que vas a tener que sacarlas por dos, Claro, o sea, me quedarían dos una que serían las de enfrente. y dos laterales. Y que los Claro, laterales tenés que sacar por separado porque tienen distinto ancho que largo. Tienen el mismo alto, pero no tienen dimensión, no es igual. Y ah, si hubiese simplificado, si tenía la misma cantidad de metros de largo que de ancho, ahí hubiese estado más fácil. Pero bueno, sí, después le tenés que descontar las ventanas. Ah, tiene una sola ventana. Bueno, descontás una ventana, una puerta y nada más. Y tienen distintos espesores, así que tenés que contemplar que el X o el L que vos pongas después son una distintos. pregunta pava más, Pablo, y no molesto más. Es la cuando yo quiero calcular el área del techo, sería los Los tres 3 y cuatro. metros de ancho por los 4, ¿o no? ¿Eh? Sí, sí, Ah, eso te conviene hacer un dibujo para, por ahí si, no, si te cuesta imaginarlo, dibujalo. ¿Sí? Otra cosa más conceptual es que obviamente cuando uno saca la pérdida de calor, para mantener en régimen estacionario, esto es Q de pérdida, para mantener en régimen estacionario este recinto, le tengo que entregar el mismo calor, ¿sí? O sea, ese Q de pérdida. Por lo tanto, ese Q de pérdida es el que va a tener que entregar la estufa, ¿sí? ¿Se entiende? claro, entonces este Q de pérdida sería la suma De de todas las todas las pérdidas, pérdidas de las componentes. exactamente, de la pared, de la ventana y la puerta, Perfecto. ¿sí? Sí. Bien. Bueno, es eso nada más. La estufa tiene que entregar ese Q de pérdida para que se mantenga siempre de manera estacionaria la temperatura en el recinto. ¿Sí? Obviamente, si el recinto inicia a una temperatura menor, yo quiero llevarlo a 20, voy a tener que entregarle más calor que ese que está ahí, ¿no? Pero eso sería como un transitorio, es el momento previo antes de lo que sería el régimen estacionario. Pero en régimen estacionario tiene que entregar exactamente el mismo calor que se pierde para poder mantener la temperatura. ¿Sí? Sí, perfecto. Claro, sí, el delta no me acuerdo, el gradiente de temperatura tiene que mantenerse constante, creo. Exacto, sí, porque se mantiene constante tanto adentro como el afuera. Uno supone que se mantiene. Perfecto, profe. Eso ya está más claro. Eran todas mis dudas. Tienes que tener en cuenta que ese calefactor que vos calculaste para ese régimen estacionario no te serviría para llevar al local de una temperatura menor. ¿Sí? Ahí uno
cuando calcula la potencia de ese calefactor, tendría que agregarle un extra que para estos momentos transitorios en los cuales uno va a calentar el local. En casa se traduce por ahí en los días esos de inviernos que empiezan de golpe, que nos sorprenden, encendemos los calefactores todos al mango, o lo que tengan en su casa, y en un momento la casa empieza a hervir, ¿sí? Porque uno, bueno, ya pasó la parte transitoria y queda un momento para mantener. Para mantener uno necesita menos calor que el que inicialmente utilizó para llevar a una temperatura más elevada. ¿Se entiende el concepto, no? Claro, claro, porque ya la temperatura inicial es mayor. Ah, claro, exactamente. Cuando ya la temperatura llega a un punto, ya está, con una menor cantidad de calor yo puedo mantenerlo. Y es justamente la que se pierde por las ventanas, por la puerta, por pared. Sí, sí, perfecto, profe. Ya está más claro. Bien. Bueno, vamos a otra pregunta o alguien quiere preguntar algo de este problema. A ver, creo que había unos Pablo, mensajes. una consulta. Sí, Recién me sumé, estaba escuchando. Cuando vos dijiste que es la suma, estamos hablando de la suma de los calores, porque los tomamos como en paralelo, ¿no? Las paredes. claro, están en paralelo, sí, sí. Ah, está bien. Sí, porque siempre están en la misma dirección, tienen la misma dirección, el sentido del calor, tienen la misma dirección, y están en el mismo plano, así que sí, Está bien. estarían en paralelo. Se suman todos los calores, como calores de pared. Igual ahí estoy viendo una pregunta que hiciste. En principio no voy a repasar nada, si no preguntan, no voy a hacer ejercicios de cero. El día de hoy es más consulta. Pero bueno, como les dije ayer a los chicos, los ejercicios claves son el uno y el 2, transferencia. Al 2 denle mucha bola y al uno también. ¿El 1 y el cuál, profe? Y el 2 Ah, el del cilindro. del cilindro. Sí, que tiene área variable. De hecho, fíjense que ayer, para los que no estaban en la clase, en el chat general, yo les mandé esto que dice ejercicios F2 1.17. Están todos los ejercicios de Leo resueltos de la unidad 1, desde la unidad 1 a la 6. Y en particular en la 6 está resuelto el ejercicio 2. Y el ejercicio 1 también está resuelto. Así que los dos que les digo están resueltos. Y en la PEDCO están resueltos el 3 y el 4. ¿Sí? Que si no me equivoco, son todos los que entran en el parcial, porque el 5 y el 6 no entran. 5 es de convección y el 6 es de radiación. ¿Sí? Que no, bueno, repásenlos igual, pero no entran en el examen. Para el final seguramente les van a tomar los conceptos, así que viene bien que los hagan. Bien. Vale, profe, buenísimo. Bueno, ¿alguna duda más? Respecto al problema Hola 3. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Gregorio, ¿sos vos? Sí. Sí, soy yo. No sé si querías comentar algo y si no, ahora pregunto. No, preguntar si alguien que tenía más dudas del ejercicio 3, ya que estábamos. No. Bien. Sí, tenemos, Bueno, específicamente. vamos a tu consulta. Había hecho ya un ejercicio, pero no me convenció la resolución que estaba puesta, es el 4B de calorimetría, que es el único que me quedó dando vuelta ahí. Y, y bueno, ya después tengo otra, pero para después. Calorimetría está. Ah, el 4. Sí, el 4. Ah, lo que pasa que este se mostró en clase, este lo hizo Jessica. Bueno, Jessica se reincorpora en unos días, pero bueno. A ver, No sabía. se determina el Al 4B. final de ese PDF dice que es una suposición, profe, nomás. Charla en clase. Ah, Que no es la claro, resolución. claro, exactamente, sí. Abajo del todo, aclara, dice observaciones. Eso les iba a Ahí decir, está. sí. Este hicimos en clase, no es la resolución del ejercicio. Pero Pero igual está vos, en el Gregorio. PDF que mandaste ahora por Discord, profe. El que mandaste por Discord está hecho ese Está Discord. ahí. ¿Y cuál me consultabas vos, Gregorio? ¿Por este tenías duda o por el que está hecho por Leo? No, por el 4B, por ese cuando se derriten los 250 gramos de hielo. Dijiste la resolución, ahí alguien ya me dijo que en los que está Leo también está este problema. 4B. El 4, perdón. Está, a ver, ahora entonces le pego una chusmeada primero y después. No, la verdad que no lo había visto ahí. Pensé que era todo lo mismo, por eso.
No. Son iguales porque, es más, creo que en la PEDCO no hay ejercicios de Leo. Por eso se los di extra esto. 4. Sí, TP4, 2, 3, 4. Sí, está el 4. Buenísimo. Ya lo miro entonces. Gracias. No, encima ahí me da. A mí me queda también eso. 44 me parece, así que ya está. 44 grados centígrados. Sí. Bueno, igual yo te digo, conceptualmente, o sea, eso no pasa, lo que pasa en el problema, hay que hacer como una salvedad. Estamos en el problema era acá. Experimentalmente se determina que durante el proceso de mezclado, por deficiencias de la aislación térmica, se funden 250 gramos de hielo que lo rodea. Suele ser confuso eso porque no pasa en la realidad eso. Uno sabe que si hay alguna deficiencia en la aislación, lo que va a pasar es que va a derretir el hielo localmente y va a calentar el agua localmente. Al menos yo me imagino eso. Pero lo que uno tiene que imaginar acá, por lo que le está diciendo el problema, para hacer una simplificación, es que siempre hay hielo para fundir. ¿Sí? Claro, Siempre no voy a calentar agua en algún momento, sino que siempre voy a fundir hielo. Y siempre afuera va a haber hielo para que yo funda. Entonces, es como decir que si uno analiza este sistema, es como decir que tenemos sumatoria de Q interno, en lugar de tener igual a 0, va a ser igual al menos el Q de pérdida. ¿Sí? Perfecto. Sí. Y ese Q de pérdida va a ser justamente la masa de hielo por el L de fusión. Bien, perfecto. Sí, entonces. Buenísimo, bueno. Ahí preguntaron algo por el chat, cualquier cosa. Podemos ver el C del 4. Ay, ¿tenía C? ¿Había C? No, ese no tienes, Pablo. No, Capaz que. capaz que... Yo consulté ese ejercicio y Leo me había dicho que no se hacía, el 4C, que no lo iban a pedir. Sí, ya sé cuál es. No se va a pedir eso, porque es una curva de enfriamiento, si no me equivoco, ¿no? Algo así les pide. Sí, tal cual. No. Eso, si tienen ganas de mirarlo y leerlo, está acá. Sí, doy. Claro, es este, sí. Bueno, esto, si tienen ganas de chusmearlo, leerlo, hay una teoría en PEDCO del otro módulo que habla de algo así como curvas de enfriamiento o una cosa así es. Debe estar en la parte de laboratorio, calorimetría, y explica un poco cómo llevar a cabo esa curva de T versus T. ¿Sí? Por ahí eso está, quieren pegar una leída, entenderlo bien qué está pasando, con eso pueden responder el problema 4C. Es algo de transferencia y un poquito más de lo que hemos visto en el práctico. Algo muy elevado. ¿Quedó claro ahí, Julieta? Sí. Si no, en un rato más lo busco en PEDCO para no andar demorando, lo busco en PEDCO y te mando, si quieres, el apunte que está en el otro módulo. Bueno, en este caso, el de calorimetría, los dos problemas para mí más importantes son el 4 y el 5. El 5 creo que se tomó bastante muy parecido a ese 5 se tomó el cuatrimestre pasado en el parcial. Profe, siguen siendo 3 ejercicios en el parcial. Sí, seguramente van a ser 3 porque son 3 prácticos. Uno de dilatación, uno de calorimetría y uno de transferencia.
Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el 5B de este calorimetría? 5B, sí, cómo no. Sí, viste que te dice que el termómetro B aumenta su temperatura en 6 grados Celsius. Sí, Eso lo considero como que el etanol gana esa energía. exactamente, sí. Si ponerle en el sistema inicial, si vos tenías, Ah, acá tomabas esto, claro, en el A vos considerabas que la sumatoria de Q internos iba a ser igual a 0. En el B, sí, como el etanol aumenta su temperatura en 6 grados, sumís le que hay afecta una deficiencia en la aislación térmica de ese calorímetro y entonces ya esa sumatoria de Q internos no sería igual a 0, sino que sería igual a un Q de pérdida. ¿Qué Q sería? Bueno, va a ser el C del etanol por la masa del etanol más del etanol. por ese delta T que subió, que van a ser 6 grados finalmente, ¿no? Ok, Y bueno, sería negativo, ¿no? Porque se perdió. Si no, también claro. podés verlo desde el punto de vista de que analizar el sistema total, analizar eh, lo que tenía ya Completo, dentro del sistema A, claro, exactamente. Donde el etanol quedaría de este lado y ahí sí la sumatoria de lo Q. sumo y listo. Exactamente. Dale. Ah, dale, buenísimo. Esas son las dos posibilidades que tenés para poder hacer. Y en el último, sí, ya se mezcla todo. Ahí ya la pérdida es total y tendrías que analizar temperatura de equilibrio. Porque te vas a dar cuenta que si el etanol cambia a 6 grados, adentro va a seguir estando una mezcla a creo que 100 grados y Sí, vas a así en tener grado. claro, tenés un delta térmico, pero eso no significa que esté mal. Está bien. Pasa que la pérdida de calor es suficientemente pequeña como para que haya salido una cierta porción de calor y no se logre el equilibrio entre las dos masas, es decir, entre el etanol y lo que tenés dentro eh, del sistema A. Claro, ¿Sí? Pero ok. después en el caso C, sí, ya tenés que corroborar o verificar o buscar equilibrio entre los dos sistemas, el A y B. Dale, profe, buenísimo. Ahí lo hago entonces. Una pista es que, acordate que el calor latente de vaporización es enorme, que es muy probable que no le hagas ni cosquillas el etanol. ¿Sí? Es una pista para que hagas el balance. Sí, ayer a la mañana lo dijo en la clase. Sí, sí. No, no, bueno, pero para este ejercicio en particular, para el inciso C, tenerlo en cuenta también. Ah, dale, dale, Es muy profe. probable que el calor del etanol no le haga ni cosquillas al vapor y no cambie digamos, al vapor y agua, no cambie el equilibrio ese que tenías inicial a 100 grados. Te va a quedar la temperatura final a 100 grados. Ah, bueno, dale. O sea, lo pongo como suposiciones y listo. Sí, si no, hace el balance. Yo te lo digo como pista, que te va a quedar ahí. Pero bueno, Dale, profe. pero lo correcto sería hacer el balance. Igual es una cuenta repava, es de hacer el C del etanol por la masa del etanol y tratar de llevar el Claro, etanol, llevar el etanol a 100 grados. O sea, de 20 a 100. ujú. Creo que sí, de 20 a 100. O sea, por 80. O sea, sería 0,6 casi por 2 kilos. Son 2 por 6. 12 te queda así. No, no llegás. No llegás ni a palo al calor de. No, Sí, no. Te queda la temperatura de equilibrio en 100 de vuelta. Pero bueno, eso es la idea del balance. Hacer una cuentita rápida y darte cuenta que no le va a mover si le afecta o no. la aguja. Claro. Dale, profe, gracias. ¿Hay más consultas? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Profe, yo tenía una pregunta más conceptual. Cuando estaba leyendo y en los ejercicios de transferencia de calor se habla mucho del tema del estado estacionario, pero yo no compré, o sea, es como que siempre en las resoluciones y esas cosas, como que termino dando por sentado que está el estado estacionario, pero no sé diferenciar cuándo no lo habría, por ejemplo. Entonces, no Bueno, sé si pasa. nosotros por empezar, primero siempre vamos a analizar todo en régimen estacionario. Y una de las cosas que vas a tener que darte cuenta que por la cual tenemos que analizar un régimen estacionario es que no, fíjate que en ninguna de las ecuaciones involucramos al tiempo, ¿sí? Y ahí ya eso ya te indica bastante. Si bien hablamos de Joule sobre segundo, una unidad en watts, por ejemplo, de potencia, nunca involucramos el tiempo.
Y acordate que para hablar de un régimen no estacionario es muy importante hablar del tiempo, porque en el tiempo las condiciones del problema cambian. Volviendo al ejemplo que preguntaron anteriormente, el del problema 3, la casa está en 20 grados, el exterior está a 3 grados, a 0, perdón. Eso fíjate que a lo largo de la experiencia no cambió nunca, siempre van a ser 20 y siempre van a ser 3. ¿Sí? Ahora voy al caso que yo les mencioné. Una casa que llegan los días de invierno, nos sorprenden, y la casa está a una temperatura menor, y yo la quiero llevar a 20. Y el exterior está a 3 o a 0. El exterior puede cambiar, digamos, no cambia tan rápido, en una hora no cambia la temperatura demasiado, salvo a la mañana, pero después en el resto del día la temperatura no se modifica demasiado. Más o menos se anda dentro del mismo orden y vamos a suponer que se mantiene constante. ¿Sí? Pero en el interior no puedo hacer esa suposición porque justamente es lo que quiero elevar la temperatura del hogar. Está a una temperatura baja, sé que está a unos 8 grados, y la quiero elevar a 20. A medida que yo entregue calor, la temperatura de la casa va a ir cambiando. Si es lo que yo quiero que pase, ya quiero que la temperatura aumente. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, ya no podés analizar un régimen estacionario porque estás cambiando las condiciones del problema, estás cambiando la temperatura a la que estaba el hogar. Es decir, volviendo a lo que aprendimos en fluidos del régimen estacionario, para considerar el régimen estacionario teníamos que sacar una foto y todo tenía que estar igual. Si yo le saco una foto primero a la casa está en 8 grados, si le saco la segunda foto está en 10 grados, si le saco una foto en la siguiente está en 12. Con lo cual las condiciones están cambiando en el tiempo. Las propiedades están cambiando en el tiempo, entonces ya no puedo hablar de un régimen estacionario. Perfecto. Eso vos acá en física no te va a pasar. Siempre va a estar la casa en 20 y el exterior en 0. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Sí, se reentiende. De hecho, el cálculo se realiza de esa manera. Se realiza en régimen estacionario. Pues para poder poner la estufa en tu casa, vos no ponés la que te entrega justo esa potencia. Tienes que poner una que te entrega más. Primero porque puede haber, en tu modelo puede haber alguna deficiencia que vos no tengas en cuenta. Y segundo, no te va a servir para elevar la temperatura, que es lo que vos querés, por ejemplo, en invierno. Pero bueno, es el momento que uno eleva, fíjate, entrega calor muy rápido para que la casa eleve la temperatura y en algún momento regulás de vuelta para bajar ese calor, ya no necesitas entregar tanto, la casa se logra mantener con un menor calor. ¿Sí? Bien, sí, entiendo, Pablo. Esa parte hasta que llega a la temperatura deseada es lo que nosotros llamamos como transitorio. Ese es el transitorio. Esto nosotros no lo vemos acá. Ah, entiendo. Claro, a mí también me trajo un poco de dudas esto en el ejercicio 4 del TP6. No supe realmente resolverlo. ¿Cuatro? También habla así como que entra y el ejercicio 4 sí. Y ahí me quedé. Es un lenguaje raro nada más y unidades que los pueden confundir, pero vamos a pensar en la idea, que lo que quiero que se lleven más que nada de acá es la idea. El problema 4 tiene algo parecido, es un recinto. Un recinto donde ingresan manzanas, toneladas de manzana a 30 grados. La cámara se tiene que mantener a 3 grados y el aire frío que ingresa a 3. ¿Sí? Bueno, esquemáticamente lo que está haciendo, no voy a dibujar las manzanas, no voy a dibujar nada, pero lo que está pasando es que y el exterior está a 35. Hay que tener en cuenta las paredes y eso, ¿no? A ver. Sí, las paredes hay que tenerlas en cuenta, pero acá es fácil porque no hay ninguna abertura. En general en las cámaras se trata de que si hay una abertura sea una sola puerta y la puerta mantenga las condiciones de las paredes. Así que por eso es que pueden directamente hacer la multiplicación del área de las paredes, va a ser directa, digamos. No hay que descontar nada. Pero bueno, en principio tendrían un calor que ingresa desde el exterior, ¿sí? Debido a esa diferencia de temperaturas. Otro calor que ingresa debido a las manzanas, ¿sí? Y para poder mantener las condiciones necesito pasar aire que
lleva el calor de la cámara frigorífica. ¿Sí? Y eso es todo el problema. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que lograr mantener en régimen estacionario. Para que se mantenga en régimen estacionario, tengo que hacer esa sumatoria de Q, por así decirlo, interno igual a 0. Y esa sumatoria de Q me termina dando que el Q exterior tiene que ser más Q de las manzanas, tiene que ser igual al Q que se lleva al aire. ¿Sí? Bueno, después sí hay cosas complejas que uno dice, bueno, sí, ¿cómo saco el Q de las manzanas? Sí, ahí es cierto, ahí entro en una complicación. ¿Cómo saco el Q exterior o el Q de las paredes? También hay otra complicación, pero el problema es esto, y solo esto. Esta es la idea que yo quiero que entiendan. ¿Sí? No hay más que esto. Por eso los problemas que yo les digo que son los importantes son el 1 y el 2, porque ahí están los conceptos. Estos es pensar un poco en una situación real, pero es aplicar el concepto que ya utilizaron en ejercicios anteriores. Bueno, si quieren, veamos el calor, por ejemplo. Bueno, el calor exterior, la pared tiene tanto. Dice. Bueno, este calor va a ser, ya directamente lo escribimos como módulo, ¿sí? Para no meter signos raros acá dentro de la fórmula, ya directamente escribimos los módulos. Nosotros ya sabemos cuáles son positivos y cuáles son negativos desde el punto de vista del sistema. Al sistema le entrega calor el exterior y las manzanas y le absorbe calor el aire. Pablo, disculpa, ¿ahí es flujo de calor o calor? Depende de las unidades. Sí, acá es flujo. ¿Sí? No había visto las unidades, pero acá me doy cuenta por el K de las paredes. ¿Sí? Está en calorías hora, así que esto es flujo. O sea que tendría, para ser correctos, esto tendría que ser Q punto. Q punto, o ustedes creo que le ponen H, ¿no? Sí, H. Bueno, sería como poner H de manzana o H de aire, ¿sí? Acá vamos a poner igual a H para que se den cuenta. ¿Sí? Pero sí, es cierto, es válida la aclaración. La única manera que tienen de darse cuenta es analizar el signo del K. Y fíjense que hay una trampa acá también, porque el calor específico de las manzanas no está dado en unidad de tiempo, pero les está diciendo cuántas manzanas ingresan por día. Fíjense que acá les dice si cada día entran a la cámara 10 toneladas de manzana. O sea que, de cierta manera, les están dando el Q y el tiempo. Con eso pueden sacar, recuerden que la relación del Q es Q punto o H, la integral de T. ¿Sí? Siendo de T tiempo, ¿no? Bueno. Creo que bueno, eso es todo, pero si quieren vamos analizando los términos. El K de la pared ya lo tenemos, así que esto es K de la pared por el área, bueno, eso sáquenlo ustedes, ¿no? Pero es el área de las 4 paredes y el techo. No, por ahí, bueno, pueden contemplar el suelo, pero no tiene mucho sentido porque el suelo no va a estar a la temperatura del exterior, siempre va a estar a una temperatura menor. Pero habría que tenerlo en cuenta en algo más, en un cálculo más específico, porque la cámara está a 3 grados. Y el suelo, por más frío que esté, no está a 3 grados. Puede estar a un poco más. ¿Sí? O bueno, o tal vez menos en algunos lugares. Pero bueno, habría que pensarlo, si realmente vale la pena apreciarlo o no. Pero sin duda no va a ser el calor que se entrega por las paredes o por el techo, que sí hay un salto térmico importante, que es de 3 grados a 35. Que bueno. Eso va a ser por el delta T. Ya directamente ya paso a la fórmula simplificada sin integrar. El delta T, recuerden poner positivo menos negativo, o sea, 35 menos 3. Estoy analizando la pared con el interior de la cámara. Sobre el espesor. ¿Sí? El espesor de la pared, que tiene que estar por ahí. 10 centímetros de espesor. ¿Sí? Así que ahí van los 10 centímetros. Ese es fácil. Y este ya directamente les da en calorías por hora. Así que no hay nada más que calcular.
El Q de las manzanas, este sí es un poco más complicado porque fíjense que les dice el calor específico de las manzanas es tanto. Las manzanas entran a... en que me perdí. Entran a 30 grados y tienen que terminar a la temperatura de la cámara. O sea, tienen que terminar a 3 grados. ¿Sí? O sea que yo las tengo que enfriar con el aire hasta los 3 grados centígrados. Fíjense que como les dan la masa, ustedes pueden hacer la masa de las manzanas por el calor específico de la manzana por el delta T. ¿Cuál delta T? El delta T que tengo que lograr que se enfríen esas manzanas. Llevarlo de 30 a 3 grados centígrados. Eso me va a dar en unidades de calor. Fíjense que me va a dar calorías. ¿Sí? Para obtener el flujo, tengo que calcular el tiempo. ¿Sí? O dividirlo por el tiempo. Y fíjense que dicen 10 toneladas de manzana por hora. O sea que podría directamente calcular un flujo másico, ¿sí? Un M punto, que no es otra cosa más que las manzanas por 24 horas. Es decir, 10 toneladas cada 24 horas. Para ser coherente con el análisis que este les va a dar en horas, este también va a estar en horas, digamos. Hagan la cuenta de 10, cuánto entra en una hora. ¿Sí? Hagan 10 dividido 24 y ese va a ser el caudal másico de manzanas. Y ya directamente lo multiplican por el C de las manzanas por el delta T. Y ese es el Q de manzana. ¿Se entiende? Porque ahí ya tengo cuántas manzanas ingresan por hora. Si hago 10 dividido 24. ¿Sí? Sí, se entiende. Perfecto. Y después me queda el aire. Que el aire, bueno, me dan también el calor específico, así que lo del aire va a ser bastante parecido a lo que calculé recién. A ver, calcular la masa de aire frío que introduce a 3 grados por hora. Fíjense que nos piden calcular el caudal, es decir, la cantidad de kilogramos de aire que ingresan por hora. Es lo mismo que sacamos acá. ¿Sí? Acá hay 10 toneladas sobre hora. O sea que lo que nos están pidiendo es el M punto del aire. M punto es caudal másico, es kilogramo por segundo, kilogramo por hora. En el caso que estamos haciendo en hora. A esto lo multiplico por el C del aire. Y el aire, fíjense que va desde -3 a 3 grados. Que a la misma temperatura que está en la cámara. Así que va como, acá para que quede positivo siempre van el 3 grados menos 3 grados. ¿Sí? Y ahí fíjense que de la ecuación todo esto es dato, todo esto es dato y esto de acá es dato. Así que puedo calcular la cantidad de aire que ingresa por hora a la cámara. ¿Entendió la resolución del problema? Me perdí en las horas de cuando calculaste el caudal, digamos, del aire, la masa del aire. No, es que ese es el que te pide. Es la cantidad de kilogramos por hora que ingresa a la cámara. Está bien, está bien. O sea, justamente es lo que tenés que calcular. Porque todos estos datos, todo lo de las manzanas es dato, y todo lo de las paredes es dato. Que lo único que te queda por calcular es la masa de aire. Que no es masa de aire, sino que es masa de aire por hora. Fíjate que acá tenés, esto te queda en calorías hora, esto también te va a quedar en calorías hora, así que esto también te va a quedar en calorías hora, así que esto también va a ser calorías hora, con el calorías del calor específico del aire. Fíjate que se van a ir las calorías, se van a ir los grados centígrados, y te va a aparecer el gramo. Ojo con el gramo porque, bueno, habría que pasar las 10 toneladas a los gramos acá, y acá
Bueno, no hace falta. Pero en este habría que pasar las 10 toneladas a los gramos, porque tienen los calores específicos en gramos. Tengan cuidado con eso nada más. Y si no, pasar el calor específico a kilogramos. Que eso, tengan cuidado. Bien. Tiene problemas con las unidades, si se dan cuenta, es como un poco complejo el tema de las unidades. Esto del caudal másico ustedes no lo habían visto, pero no es otra cosa más que la masa de aire por unidad de tiempo. Buenísimo, Pablo. Pablo, yo te quería preguntar por el 1D de este mismo TP. Uno de Sí. repetir los incisos B y C si ahora las barras se colocan en paralelo entre las fuentes de calor anteriores. Claro, o sea, vos en un primer instante hiciste algo así en serie, ¿no? Sí, sí. Ahora lo que te está diciendo es que lo hagas en paralelo, que hagas. ¿Sí? Donde la temperatura de este lado es 100 y de este lado 0. ¿Sí? ¿Qué hay que tener en cuenta o qué diferencias hay con respecto al caso anterior? Acá el flujo de calor es el mismo en las 3 barras. Están en serie. ¿Sí? Y está en régimen estacionario. Así que digamos el Q acá siempre es el mismo. Acá no. Acá están, al estar en paralelos, cada una de las barras tiene su conductividad térmica, su área y su espesor, que podrían ser distintos, pero en este caso el espesor o el largo es el mismo. Acá los calores se suman. Acá vas a 1, Q2 y el Q3. Y el Q total es la suma de los Q. Disculpa, ¿estás dibujando algo, Pablo? Bueno, no se ve, ¿puede ser? ¿O es mi conexión? Ah, sí lo veo. Uy, Yo puede ser. que si lo dibujo más grueso se ve. Que Ah, igual ves los gráficos, Georgina, ves las barras, lo que no ves. únicamente la donde en serie, el resto no lo vi. ¿No? Claro, no. Entonces, No, a ver, ahí y si lo dibujo así más grueso, ¿lo ves? Sí, ahí apareció. Gracias. Bien. Buenísimo. Lo que estaba diciendo era que, bueno, que el Q era el mismo en las 3 barras cuando está en serie, y en paralelo es el Q es la sumatoria de los Q. Fíjate que, a diferencia de las 3 barras, en el, digamos, en el extremo, las 3 barras van a estar a 100 grados y en el otro extremo van a estar a 0. Acá, solo en el primer tramo, en el primer extremo van a estar a 100 y en el último. Después, en el medio existen temperaturas intermedias que obviamente siguen una lógica, ¿no? Digamos, siempre va de mayor a menor. ¿Sí? Porque así se transfiere el calor. ¿Entiende? O sea, que ¿Quedó en una claro? calculación en paralelo nunca te podrían pedir calcular alguna temperatura, pues ya las tenés siempre. Y no, si no las tenés, justamente te pueden preguntar eso. Te podrían dar el calor y calcular. Salvo que no esté alguna de las 12. Pero digamos, para que estén en régimen estacionario, tienen que ser iguales las temperaturas. Claro, Pablo. Y para el segundo caso, para calcular la resistencia térmica, ¿cómo sería? Resistencia térmica, vos en serie, ¿cómo la calculaste? La calculaste como te quedó seguramente 1 sobre, o te quedó la suma ahí. La suma me quedó ahí. Suma. Bueno, en paralelo es igual que, bueno, tenés que hacer un desarrollo teórico si querés llegar a la fórmula, pero coincide justamente con el cálculo de resistencias en paralelo de resistencias eléctricas. No sé si por ahí fuiste un técnico, capaz que te sirve. Si no, igualmente, las resistencias en paralelo la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1
más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. ¿Sí? Si se fijan bien y se acuerdan la unidad de resortes, es al revés que los resortes. Entonces, ¿se acuerdan que los resortes en serie, el K equivalente en serie era igual a K1 por K2 sobre K1 más K2? Bueno, este desarrollo viene de algo así, que en realidad el 1 sobre K equivalente en los resortes es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3 o todos los que haya, ¿no? Pero si son 2, uno puede llegar a esta expresión que está acá arriba. Y fíjense que para los resortes en paralelo pasaba que el K equivalente era la suma de todos los K. Así que es totalmente al revés que los resortes. K, la resistencia se suma, la resistencia en serie de esto, la resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias. Y en paralelo, la resistencia es 1 sobre la resistencia total, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esa es la manera de calcular la resistencia. Dale, Pablo, gracias. Y la resistencia, acordate que era, uno analizaba el término. Igual acordate que este ejercicio lo tenés resuelto por Leo ahí. Cualquier cosa, si te quedaron dudas de lo que te dije, está ahí resuelto. Sí, pasa que Leo en esa parte hizo la sumatoria de las resistencias elevado a la menos 1 y ahí me reconfundí. Claro, ¿ves lo que escribí yo? 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Claro, Esto, pero eso lo puso entre paréntesis y lo elevó a la menos 1. claro. Ah, no. Sí, pero está bien, pero fíjate que yo puse Para 1 darlo sobre vuelta, RT. digamos. Claro, exactamente. Si vos querés poner RT, es igual a eso que yo escribí ahí, a la menos 1. Ah, listo. Por eso yo escribí 1 sobre RT acá. Ojo ahí. Sí, sí. Recuerden la definición por ahí de resistencia, que a veces en los libros cambia, pero si uno analiza el término de este tema de calor, uno hace Q es igual a, me lo tengo que acordar, pero lo tengo que deducir porque nunca me lo acuerdo. Es delta T sobre L. Ya está integrado, ¿no? Ya le saqué el signo porque estamos hablando de mole. Si uno hace un poco de trabajo en este tipo de ecuaciones, puede decir que Q igual a delta T sobre L sobre K por A. Y esto es la resistencia. Creo que era así. Bien, esto viene también de una analogía eléctrica, por ahí los que fueron al técnico lo van a poder saber, y fíjense que esto se parece mucho a la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al potencial, ¿sí? Tensión sobre resistencia. La corriente sería análogo al calor, la tensión sería análoga a la temperatura, la diferencia de tensión, diferencia de temperatura, fíjense que ahí hay gradientes, y la resistencia es lo que está abajo de ese potencial. En nuestro caso es delta T, porque esto es la resistencia, comillas. ¿Entiende? Por eso queda todo exactamente igual que resistencias eléctricas. Por ahí el que lo vea en el técnico, esto le va a servir como reglita de ayuda. Esto de acá lo van a ver en física 3. Esto. ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda con eso o no? No, se entendió, Pablo, gracias. Buenísimo. Y te quería preguntar, no sé si alguien más tiene otra pregunta igual, pero No, por el 2B, el 2B, el de este práctico también. de este práctico también, del perfil de temperaturas. Bien, Porque lo explicó Sergio, pero no entendí muy bien. bien. Vamos con el 2B.
Yo por las dudas también, yo lo había resuelto, no, pero mandé la resolución de Leo porque estaba más prolija y ya que estoy, te los muestro de ahí de último. Sí. Bien. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, se ve bien. Bien. No lo subí al mío porque era igual al de Leo, tenía todo igual. Preferí subir el de Leo que estaba un poco más prolijo. Vos en el inciso A calculaste el calor, unidad de longitud. Sí. O sea, yo acá, fíjate que calculé Q, pero en realidad vos podrías haber calculado Q sobre L. Yo lo que pasa es que le puse a L, le puse 1 metro. Entonces calculé todo por 1 metro. Ah, Pero claro. en realidad es Q sobre L, ¿no? Sí, eso calculé yo, Q sobre L. Bien. Sí, yo le puse 1 metro y calculé todo por 1 metro y vos sabés que después a eso si lo multiplicás por la cantidad de metros que vos tenés, te va a dar es el Q sobre L. Bien. El inciso B no lo podés hacer hasta hacer el inciso C primero. Eso es lo que tiene de tramposo este ejercicio. Necesitas la temperatura exterior para poder integrar. ¿Sí? Entonces, lo que conviene hacer primero es calcular la temperatura. Y a ver, ¿dije bien? ¿La temperatura exterior de 0? Sí, hay que calcular la temperatura interior. Entonces, fíjate que lo que hago es Q es igual a menos K del hierro por 2pi por R. ¿Sí? Esta es digamos, va a ser el área de transferencia por L. ¿Eso queda claro a todos el área de transferencia? ¿Por qué es 2pi RL? Sí, se entiende. Sí, por ahí yo creo que sí, vos sí, pero por ahí el resto me Creo interesa que que... lo había explicado Mirta en clase, Pablo, que era Ah, de que buenísimo. Sí, si tuviéramos un cuadrado o algo así, y eso después lo es como el importante... área de un cuadrado, entonces lo enrollás y quedaba. Sí, porque cuando uno analiza el calor así, el área es un círculo. Pero ahora estamos analizando el área desde adentro o de afuera, no importa el sentido, pero voy a marcarlo desde adentro ahora, desde adentro hacia afuera. Entonces el área es como toda la película que va rodeando el cilindro a lo largo de su longitud. Entonces si uno pudiera, imagínense una hoja, ¿sí? Háganla un rollito y lo abren. Viene haciendo un cuadrado, ¿sí? Y ese cuadrado rectángulo, ¿no? Termina siendo el perímetro del círculo correspondiente al radio que tenga en ese lugar por el L. Por eso es que es 2pi R L. ¿Sí? Y por eso el área es variable, porque como el radio a medida que voy saliendo desde el centro va siendo cada vez más grande, este va creciendo, entonces el área también va creciendo. El área uno analizaría, empieza como una cosita así, se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Si voy del centro hacia afuera. Crece de manera lineal. Bien. Y eso multiplicado por dt ADR. Bueno, si separan un poco esto, ustedes pueden integrar la ecuación esa y encuentran este Q, obviamente es Q sobre L, ¿no? Yo lo puse como Q, pero recuerden que acá yo lo multipliqué por 1 metro y termina siendo lo mismo. Y llegan al desarrollo que les queda la temperatura para un flujo radial, digamos el calor para un flujo radial, dependiendo de la temperatura exterior e interior. Por eso es que necesito la temperatura interior. ¿Sí? Entonces, fíjense, para el inciso C nos dice que la temperatura exterior es 0 grados centígrados. Entonces resuelvo. Fíjense que de la ecuación, el Q lo calculé ya en el punto 1, Q sobre L. El K del hierro lo tengo. Tengo el radio exterior, el radio interior y tengo la temperatura exterior. Así que lo único que tengo como incógnita es la temperatura interior.
Ahí te hago una consulta, Pablo. Ese radio interior es con el cual en el inciso A calculamos el flujo de calor, que serían 7, ¿no? 7 centímetros. El radio interior no es ese, el radio interior es 5. Vos, el radio de 7 es porque vos calculaste con el de 7 porque vos sabías cuánto valía el gradiente en 7. Tenías el dato del gradiente de temperatura. No es 7 ahí, esa es mi pregunta, perdón. Porque me dio 50 para ese radio, ¿no? No. A ver. Tenés algo así, como algo anular. Este es el radio interior y este es el radio exterior. El radio intermedio es justo 7. Vos el radio interior es 5 y el radio exterior es 10. Y a vos te dan el gradiente de temperatura, el gradiente de temperaturas en 7. Por eso es que vos calculás el flujo de calor acá, Q sobre L. Pero como está en régimen estacionario, el Q tiene que ser igual en todas las secciones. ¿Sí? Por eso es que el Q va a valer lo mismo acá y va a valer lo mismo acá. ¿Entiendes? Pero vos calculaste en 7 porque vos sabías el dato del gradiente. En otro punto no lo sabés el dato del gradiente. Entonces vos después calculás la conducción, y la conducción es del radio interno hacia el radio externo o del radio externo al radio interno. ¿Sí? O sea, acá no habría conducción de calor porque hay aire y afuera puede que pueda haber aire. ¿Sí? La conducción de calor la analizás solo en el sólido. Eso es entre el radio interior y el exterior. Bien. Bien, gracias. Entonces, de ahí fíjense que la única incógnita es la temperatura interior. Si despejan, les va a dar 4,85 grados centígrados. Bien, ahora sí podemos resolver el ejercicio B. El ejercicio B, lo único que tienen que hacer ahora es, fíjense que de esta ecuación que está acá, tenemos la temperatura interior, tenemos el Q sobre L, el K, el radio, hay un radio que va a ser ahora, uno tiene que escribir una función de temperatura en función del radio, así que uno integra entre RI y un radio genérico y una temperatura genérica de ese radio determinado que no conocemos. ¿Sí? Por lo tanto, acá no iría TE y no iría RE, sino que irían R y T. ¿Sí? Si despejas eso, te va a quedar que la temperatura en función del radio es igual a menos Q sobre L, tengo el L, por el logaritmo natural de R sobre RI. Fíjate que no pongo R exterior, sino que pongo un radio genérico, sobre KFE más TI. Por eso necesitaba TI. Y esta es la función de la temperatura en función del radio para todo el tubo, ¿sí? Para todo el conducto. Fíjate que si en particular pones el radio exterior, vas a llegar a la temperatura de 0 grados que hay en el exterior. Si uno graficara esta relación de temperaturas en función del radio, llegarían a algo así. Es lo que les quería mostrar de lo que he hecho. Fíjense que, si lo puedo mostrar ahí, lo voy a pasar al Paint, puedo rayar arriba. Fíjense que quería checar. Lo vamos a ver así sin los números. Bueno, acá estaría el 4, fíjense, el 4,85. Y acá estaría el 0. Fíjense, justo estaría el 0. Y lo que yo hice acá en el gráfico es graficar, imagínense que este es el radio. No, este es radio. No, este es temperatura y este es radio. ¿Sí? Lo que hice acá es, fíjense que grafiqué la temperatura en función del radio. Esto es como si fuese el radio interior y acá el radio exterior. ¿Qué supongo?
la temperatura adentro del radio interior, es decir, en el aire que está dentro del cilindro, la voy a considerar constante, a 485. ¿Sí? Por eso es que dibujo una recta. Y en el exterior es 0. ¿Sí? Entonces, la función de temperatura en función del radio es esta que está acá. ¿Sí? Esta es la forma con la que varía la temperatura adentro del conducto, ¿sí? Adentro de lo que sería la pared del conducto. Fíjense que justo en el interior arranca en 485 y termina en 0. ¿Sí? Fuéramos al radio 7, que acá fíjense que está 006, 008. Fuéramos al radio 7, acá tendríamos si sacáramos la pendiente de esto, tendríamos el DTAR, que sería menos 100. ¿Sí? Que nos daban como dato original. ¿Sí? Pero fíjense que ese gradiente o esa pendiente va variando, que si bien parece recta la curva, no es recta. Creo que eso se ve mejor acá en el gráfico. Fíjense que acá se ve bien. Como no es una curva recta, sino que es una curva. ¿Sí? Que de hecho, bueno, tiene la forma esa que les dije, T. Acá está. T en función de R es igual a menos Q sobre L por el logaritmo natural. Acá aparece log, pero es logaritmo natural. De R sobre RI sobre el K hierro por 2pi. Y eso le suman la temperatura exterior. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Esto sería bueno que puedan llegar al gráfico ustedes. Puedan graficar 2 o 3 puntos de acá. Y esta es la función de temperatura en función del radio. Sé que acá sí se ven bien los números. Buenísimo, Pablo, gracias. Fíjense que acá probé la temperatura para el radio exterior, me da 0 en la función, y la temperatura para el radio interior me da 485. ¿Sí? Y en particular podría encontrar cualquier temperatura. Encontrar la temperatura en 7, porque yo ya encontré la función. ¿Alguna duda quedó con esto? La idea importante de este ejercicio es que el área no es constante. Varía y varía en función del radio. Por eso es que uno tiene que terminar integrando. ¿Alguna duda más del resto? Yo nada más, Pablo. Voy a tratar de terminar lo que me queda y listo. Igual se fueron ya bastantes. ¿Cómo no te alcancé a escuchar? Que vinieron a pescar así como para escuchar nomás. Sí. Bueno, si no hay más dudas, dejamos acá la consulta. Recuerden que son 3 prácticos, que bueno, va a entrar un ejercicio de dilatación, uno de calorimetría, uno de transferencia, que pasen todo, recuerden los ejercicios más importantes, repasen las ideas de esos ejercicios, la teoría para poder llevar a cabo esos ejercicios. Van a tener, como siempre, de las 9 a las 12:15, a las 12, perdón, y los 15 minutos esos extras, hasta las 12:15, para poder dañar el examen y mandar en PDF. Así que, bueno, preparen eso y que todo funcione, porque a veces pasa que no pueden entregarlo a tiempo. Y yo me imagino que se deben poner nerviosos para entregar y es dolor de cabeza eso. Y un viaje eso. A mí por ahí se me traba el Cam Scanner y Sí. no me funciona y quedan los últimos 5 minutos y ya entra la desesperación. Son los nervios eso. Sí, por ahí lo que les podría ir recomendando es que a medida que terminen una hoja, le sacan una foto y siguen avanzando.
Entonces ya después cuando terminan el examen ya tienen las fotos sacadas y ya tienen que hacer las scanner o ya las van sacando en el Cam Scanner. Dale, profe. Yo me retiro, Pablo. Que Bueno. andes bien. Sí, igual ya terminamos. Estaba esperando a ver si hablaba alguien más, pero como no habla más, llegamos acá a la consulta. Dale, Pablo. Nos vemos. Chao, Pablo, muchas gracias.